Vaya abriendo su Biblia en Hechos capítulo 26. Ha sido maravilloso el estudio del libro de los Hechos. Gracias, Pastor Jerry. Hemos enseñado el libro de los Hechos de manera general. Espero, después que termine Daniel con Apocalipsis, puede que volvamos a entrar de una manera más profunda en el libro de los Hechos, porque hay mucha información que tuve que dejar de lado. Así que de forma general hemos ido pasando de capítulo en capítulo. Estas últimas semanas, el capítulo 26 y capítulo 27 ha sido maravilloso. Estamos en estos capítulos, desde el capítulo 22, 23 en adelante, estamos en la última etapa de la vida del apóstol Pablo. Los últimos capítulos del libro de los Hechos nos revelan, nos enseñan, nos instruyen acerca de los últimos 5 años de vida de Pablo. ¿Ok? Ya veremos cuando lleguemos al 28 qué dice la tradición, bajo qué forma, bajo qué circunstancia. ¿Y cuánto tiempo después el apóstol Pablo fue condenado a muerte por el maléfico, malévolo, siniestro emperador Nerón? Creo que le arrancó la cabeza. ¿Okay? Ahora bien, estamos en el capítulo 27 enseñando, pero yo me he detenido en el capítulo 26, porque en el capítulo 26 hemos encontrado una cantidad de material instructivo, informativo, edificante, desafiante, de una manera maravillosa. Aquí el apóstol Pablo está frente al gobernador Festo, está frente al rey Agripa, de religión judía, junto a su mujer, su hermana, también judía, frente a todos los generales, coroneles de la guardia de la ciudad de Cesarea y frente a la clase alta, a la élite social de la ciudad de Cesarea, donde todo el mundo estaba reunido, no para escuchar al apóstol Pablo, estaban reunidos porque había llegado el rey Agripa, estaba el gobernador Festo, y era un evento importante que toda la casta, toda la gente linda de la sociedad tenían que estar juntos. Lo que no se dieron cuenta es que iban a tener que obligadamente, iban a tener que chuparse, por decir así, el mensaje de Dios por medio del apóstol Pablo. La Biblia dice en Hechos capítulo 9 que el apóstol Pablo fue llamado a salvación, sobre lo cual él en fe y en arrepentimiento, volviendo a Dios, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante el Señor le revela una serie de situaciones, de eventos que el apóstol Pablo iba a tener que atravesar. Y ese pasaje enseña: a este hombre yo lo he puesto para que sea testigo, testimonio ante reyes, gobernadores, ante el César, ante toda la gente linda de Roma. Y hemos visto cómo se ha venido cumpliendo de manera real, de manera genuina, de manera auténtica, lo que el Señor dijo tocante al apóstol Pablo. Y en el capítulo 26, repito, capítulo 26, me he dado la tarea de poder estudiar y de poder investigar y cómo dividir este pasaje. Y el Señor me permitió, por su gloria, el poder dividir el pasaje en 3 partes principales. Primero, Pablo comienza su defensa, pero no era su defensa porque ya estaba condenado para ir a Roma. Pablo comienza su presentación de su problema, de por qué los judíos lo habían tomado preso, que era por envidia, que era por celo, que era por cuestiones religiosas, porque no querían el cristianismo. Pablo entonces comienza su retórica frente a toda esta gente linda, entre comillas, comienza su retórica explicando que la vida de él había sido cambiada. De Saulo se convirtió en Pablo. Ya lo miramos en el primer mensaje la semana pasada.
La pequeña serie de 5 sermones lleva por título un antes y un después. Altamente diferente, grandemente diferente. Y el primer mensaje, domingo en la mañana, fue: Saulo fue convertido en Pablo. La vida de Saulo fue arrepentida, fue regenerada, fue justificada, fue perdonada y cambió de vida. Interiormente la vida de Pablo fue cambiada. Una vida nueva. Es el primer tema que vimos el domingo en la mañana. El domingo por la tarde decíamos y enseñábamos que si hay una nueva vida, el estilo de vida de esa nueva vida, el propósito de vida de esa nueva vida tenía que ser un propósito nuevo. Pablo era perseguidor de la fe, Pablo era perseguidor de los creyentes, Pablo era torturador de los creyentes, Pablo perseguía al cristianismo. Ese era el trabajo de él, que él había considerado que Dios se lo había dado como algo bueno. Estaba rotundamente equivocado. Entonces, al convertirse, ya dejó de perseguir a la iglesia, dejó de perseguir a los cristianos. Y fue maravilloso entonces ver el cambio de actitud, el cambio de vida en cuanto a su accionar. Todo creyente, todo hombre, toda mujer que ha venido a Cristo, escúcheme bien, todo hombre, toda mujer que ha venido a Cristo tiene obligatoriamente que cambiar su vida. Y no solamente cambiar su vida, cambiar su estilo de vida, su propósito de vida. Dios tiene un propósito diferente para usted, diferente al que era. Y tiene que haber cambio, y tiene que haber algún grado de diferencia, de tal manera que por lo menos su familia cercana se den cuenta que usted ha cambiado. Y que ya no hacía lo que hacía antes, ahora está haciendo otras cosas. Recuerdo una de las cosas que a mí me decían: pero tú te volviste loco con ese libro negro, leyendo ese libro negro. Y me juntaba con mis amigos y pasaba por ahí, y cuando comenzaban con su grosería, con su pornografía y con sus cosas feas y con sus cuentos de muchachos y todo eso, yo me iba. Cuidado, viene el aleluya. Nueva vida, nuevo cambio de propósito de vida. Hoy, en la mañana, en la tarde y el domingo que viene, estaremos hablando que esta nueva vida, que tiene un propósito nuevo por ser una nueva vida, también tiene un mensaje nuevo. ¿Me explico? De la abundancia del corazón habla la boca. Lleno de Dios, habla de Dios. Vacío de Dios, nada tiene que ver con Dios. Hoy miraremos el nuevo mensaje del apóstol Pablo. Pero va a ser dividido en 3 partes. Hoy en la mañana, la primera parte tiene que ver con aquel mensaje que transforma a la persona, ¿ok? Para vida eterna. En la tarde estaremos mirando aquel mensaje que le va a permitir vivir al creyente en la tierra su nueva vida nueva. ¿Me explico? Hoy en la mañana, 3 elementos para salvación. En la tarde, 3 elementos para vivir esa salvación en la tierra. Y el próximo domingo, en la mañana, estaremos mirando el trabajo que tiene que hacer de una manera bíblica, lo que tiene que hacer el hombre para responder a ese llamado. ¿Me explico? Quiero que se quede claro. Nosotros creemos que la salvación es por gracia. El hombre no puede hacer nada para salvarse, pero Dios hace al hombre responsable para que responda al llamado de él. Nadie es obligado a creer. Dios no obliga a nadie a creer. Es la gracia la que nos ilumina. Es la gracia la que nos liberta. Es la gracia la que nos permite oír. Es la gracia la que nos permite entender. Y es la gracia la que nos permite responder.
Todo hombre tiene que responder. Nadie es obligado a responder a Dios. Nosotros somos responsables. Dios hace al hombre responsable de que responda al llamado que Dios le está enviando. No creemos en esto de la gracia irresistible, y no creemos que somos elegidos para salvación. Porque creemos, somos elegidos. No es al revés, porque somos elegidos, entonces creemos. No existe eso en la Biblia. Nosotros creemos para ser elegidos. ¿Alguien dice amén? Pastor Jerry, ¿dónde está por ahí? Ok. ¿Está bien dicho? Ok, porque yo me confundo a veces. Él es mi teólogo. ¿Ok? O teólogo, no sé cómo decirlo. Pero él es mi teólogo y él me corrige. ¿Ok? Porque yo soy más predicador. Él es el cerebro, el que piensa. ¿Ok? Entonces, por eso que somos un equipo. Ahora puesto en pie. Leeremos entonces la porción que nos toca de hoy día al domingo que viene. Hechos capítulo 26. Versículo 12 al versículo 20. Hechos capítulo 26, versículo 12 al versículo 20. Espero que haya tomado desayuno, o por lo menos haya tomado un cafecito con un pedacito de pan al lado, porque la semana pasada fui misericordioso, no fue largo, la semana antepasada no fue tanto, hoy día esperemos que no se sienta tan largo, pero va a ser mucha información. Dice así el pasaje, permítame leerlo y usted siga con su vista. Hechos capítulo 26, versículos del 12 al 20. Ocupado en esto, dice el apóstol Pablo, porque él está explicando su vida desde el momento que Dios lo llamó a salvación. Ocupado en esto, es decir, en la persecución, en el torturar a los creyentes, el hacer desaparecer el cristianismo en aquel tiempo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, porque iban a caballo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y todo esto ya lo expliqué en los sermones pasados. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo me imagino Pablo en ese momento: pero tú estás muerto, tú moriste en la cruz, te sacaron muerto y te llevaron a la tumba. Y después tus discípulos te robaron de la caverna, de la cueva, donde te pusieron para que creyésemos que tú habías resucitado, pero no, tú estás muerto, no puede ser que me estés hablando. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Este es el propósito que predicamos la semana pasada. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Ahora viene el nuevo mensaje, versículo 18 al versículo 20, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hoy en la mañana estaremos mirando la primera parte del nuevo mensaje del apóstol Pablo. Elementos
para llegar a tener una vida cristiana eterna. Porque hay una vida cristiana que es mentira, que no es eterna, que es una pseudo vida cristiana. Padre, bendice la exposición de tu palabra, perdona mis pecados, mis maldades, mis rebeldías, mis soberbias. Perdona a tu pueblo, Señor. Permite, Señor, que exista un espíritu de mansedumbre para poder recibir tu palabra y entenderla de tal manera que podamos ser enseñados, corregidos, edificados, confrontados, amonestados, si fuese posible, convertidos para aquel que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Bendice, Señor, tu palabra en medio nuestro. Te damos gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Me aseguro de que, ahí estamos, de que esto funcione. Así que, mis amados, es evidente, es palpable, es real, es auténtico, es bíblico el decir, el aceptar y el creer que cada ser humano tiene la posibilidad de tener en su vida un antes y un después. Un antes que no trabaja bien, un antes que había muchos errores que llevaban a horrores y a fracaso. Un antes que tiene que ver una vida sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y que puede ser posible por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el milagro de Dios. Puede ser posible que ese antes sea cambiado, transformado a una nueva vida o un después. Con vidas arregladas, con ajustes propios, positivos, correctos, creando armonía, esperanza, mejorando notablemente esa vida. Porque ha pasado de tinieblas a luz. Porque ha pasado del reino del diablo al reino de Dios. Por lo tanto, este antes, este después, implicaría que un ser humano tendría la oportunidad de haber sido alguien antes, pero que hoy es diferente, el después es diferente. Porque ha habido un cambio palpable, evidente, real, un cambio muy necesario. Ahora bien, para poder alcanzar este propósito de que en su vida y en mi vida y en nuestra vida exista un antes, pero que ahora exista un después, una nueva vida, necesito o el Espíritu, más bien dicho, nos mueve a este tipo de pensamiento, a este tipo de sentimiento para cobrar una acción. Esta sería la idea. ¿Cómo me gustaría ser diferente? ¿Cómo me gustaría nacer de nuevo? ¿Cómo me gustaría empezar de nuevo? Borrón y cuenta nueva. Usted ha pasado por esa experiencia de que usted ha hablado, ya ha querido, ya ha pensado que su vida necesita cambio urgente, radical. ¿Alguien ha pensado así? ¿Una nueva vida diferente? Esa es, primero entender que es posible que exista un después, una vida nueva. Sobre esta base, entonces, reconocer que necesito a mi vida cambiar, que mi vida es un fracaso, que mi vida es un desorden, que no voy a ninguna parte, que soy como un barco a la deriva, llevado por el viento y no sé dónde me va a llevar. Necesito algo o alguien que me cambie. Y usted puede estar lleno de intelectualidad, usted puede estar lleno de religiosidad, usted puede estar lleno de obras lindas, de obras buenas, pero nada de eso cambia. Y puede estar metido en la iglesia cristiana bautista, donde predica el pastor Huayco y el pastor Jerry, pero tampoco eso cambia. Lo que cambia es desear un cambio, es que usted está experimentando una necesidad urgente de cambiar. ¿Cómo me gustaría borrar todo mi pasado y comenzar de nuevo? Mi vida se me ha malogrado, mi vida se me ha dañado, no sé qué hacer. Por eso que el suicidio está tan alto hoy en día. Y tenemos en nuestra vida fracasos y fracasos.
personales, matrimoniales, familiares, laborales, educacionales. Porque todo lo que creíamos que funcionaba ya no funciona. Porque todo lo que creíamos que yo había alcanzado en la vida no me ha dado ningún sentido. Sí, a lo mejor tengo dinero, pero ¿para qué quiero yo tener dinero si tengo matrimonio fracasado, si tengo hijos fracasados, en la cárcel, con droga, con vicio? Entonces, entendiendo que es posible que exista un antes y un después en nuestra vida, queriendo esto, necesitando esto, deseando esto, el siguiente paso, guiado por la gracia de Dios, es rendir su vida a Jesucristo. No una iglesia, no una religión, no una filosofía. Es creer en Cristo el Señor, el Mesías. Y Dios Espíritu Santo vendrá sobre ti y te regenerará haciendo una cirugía, una operación de carácter espiritual interno dentro de usted. Y seremos bautizados en el Espíritu Santo, en el buen sentido de la palabra, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12. Y seremos desde ese momento en adelante mudados, cambiados, transformados, alterado positivamente hablando, modificado en otro hombre, en otra mujer, porque habrás o habremos nacido de nuevo. Y con esto usted tendrá un antes y un después. La Biblia dice por allí en el Antiguo Testamento que el profeta Samuel le dijo a Saúl: cuando sigas por el camino te vas a encontrar con un grupo de profetas de la escuela de los profetas profetizando. Sigue adelante, que tú vas a ser mudado y cambiado en otro hombre. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey Saúl se encontró con estos profetas, dice la Biblia que fue mudado de adentro hacia afuera. Obviamente hablando, y hizo barbaridades que a lo mejor, habiendo sido cambiado, no fue liberado. Que vamos a hablar de eso también. Porque una cosa es ser cambiado, pero no necesariamente ser cambiado significa ser liberado, como vamos a ver en el mensaje. En todo caso, no quiero meterme con esa teología, porque algunos piensan que Saúl no fue salvo, otros dicen que sí. La verdad de las cosas es que yo no viví en ese tiempo, así que lo voy a dejar así. Hechos capítulo 26. Y aquí tenemos entonces el antes y el después del apóstol. Hechos 26, 12. Hechos capítulo 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos capítulo 9 no me enseña los versículos 16, 17 y 18. Porque ese es el mensaje personal que Dios le dio a Pablo, que Lucas escribe la narrativa en Hechos capítulo 9 y no lo menciona. Pero la narrativa de Lucas, el historiador, el doctor Lucas, en Hechos capítulo 9, sí me narra algo que en este pasaje, Hechos 26, no me narra. Y dice que cuando la voz del cielo le habló a Saulo: Señor, ¿quién eres? Y la voz dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es decir, ¿hasta cuándo vas a seguir con tu soberbia? Ya te he demostrado y te he enseñado que me estás persiguiendo y que yo, el Mesías, Cristo, el Señor, yo estoy vivo. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa terquedad, con esa soberbia, con esa arrogancia? Pablo, entiéndelo. Por eso dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Porque eso era un proverbio, un adagio, un eslogan,
de aquel tiempo que se le aplicaba a las personas que iban en contra de la razón, en contra de la verdad, en contra de una fuerza que era imposible, era en contra. Pero hasta ahí llegó el apóstol. Cayó del caballo, cayó de su soberbia, cayó de su orgullo, cayó de su arrogancia. Y cuando supo que era el mismo Cristo, que él creía que estaba muerto, pero que era el mismo Cristo que le estaba hablando. Hechos capítulo 9, versículo 6 dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Hechos capítulo 26 nos lo muestra. Y esta parte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es el cambio de mando del apóstol. Es el cambio de dirección del apóstol. Es el cambio de la vida, donde la luz de Dios vino sobre él, con él, para él. Y esa luz lo tocó y lo transformó. De perseguidor a perseguido. Mudado en otra persona. Así que vemos que no solamente cambió Saulo a Pablo, una nueva persona, sino que cambió su comisión, su trabajo, su cometido, su propósito en la vida. Todo esto, Ezequiel 36, 25, como Evangelio de Juan capítulo 3, esto lo llama la regeneración, el nuevo nacimiento. Y aquí entramos entonces al nuevo mensaje. Pastor, entonces, ¿qué tipo de mensaje fue en el pasado, el de Saulo, antes de ser creyente? ¿Qué tipo de mensaje tenía? De acuerdo a Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, era un mensaje equivocado. Era un mensaje negativo, calumniador, herético, un mensaje de odio, de intransigencia, un mensaje de muerte, un mensaje de dolor, un mensaje de sufrimiento, un mensaje de origen satánico y humano, con consecuencias funestas, negativas, tristes y dolorosas para cientos de miles de hermanos creyentes y su familia. Pablo tenía un mensaje incorrecto, negativo, del mismo infierno. ¿Se recuerda usted todas las barbaridades que decía y hacía cuando usted vivía sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? Y se recuerda cómo proferíamos maldiciones por nuestra boca, porque nuestro interior estaba dañado, estaba amargado, estaba frustrado, estaba resentido, y sacábamos por nuestra boca todo tipo de maledicencia, y estábamos mal y hacíamos mal. ¿Usted se recuerda cuál era nuestro mensaje antes de entregar nuestra vida a Cristo? Ese era el mensaje de Pablo. Él creía que estaba bien. Igual que creíamos nosotros, o creemos algunos de nosotros que todavía no somos salvos. Creemos que nuestro mensaje está bien tergiversado, está bien dañado, está bien equivocado. Ese era el mensaje. Pero Dios le cambió su vida. Y Dios le cambió su trabajo. Por lo tanto, Dios le cambió el mensaje para hacer su trabajo. ¿Me explico? ¿Qué tipo de mensaje? Entonces, sería el nuevo mensaje del apóstol Pablo. Inmediatamente después de ser creyente, Hechos capítulo 26, del 16 al 20, 16 al 20, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Aquí tenemos el trabajo del apóstol, versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es un mensaje para que le abra sus ojos, un mensaje para que se conviertan de las tinieblas a la luz, un mensaje para que se conviertan de la potestad o del poder de Satanás a Dios, un mensaje para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados, un mensaje, de acuerdo al versículo 20, de arrepentimiento para que se conviertan. Mensaje completamente diferente.
un mensaje de odio a un mensaje de amor, un mensaje terrenal, temporal, sin esperanza, a un mensaje lleno de amor y de esperanza. Eso es lo que Dios hace en la vida de una persona. Si no hay señales nuevas en su vida, regístrese y pida perdón a Dios y pídale que la gracia de Dios le hable, le enseñe, le amoneste, le reprenda, le incomode, que le haga soñar con el mismo infierno, si es necesario, para que venga Cristo. Porque estamos perdiendo el tiempo entonces en una iglesia. Y venga, siga viniendo porque algún mensaje puede tocar su vida por la gracia de Dios. Entonces, vamos al contenido del nuevo mensaje, de la comisión nueva del apóstol Pablo. Primero, fue y es un mensaje de divina persuasión. Mire, lea conmigo allí, Hechos capítulo 26, versículo 18, la primera frase. Hermano, todo esto lo vamos a hacer expositivamente, ¿ok? Para que algunos vean que también nosotros predicamos expositivamente. Es decir, no es mi frecuencia, pero nadie debe de descalificarme porque yo predico más mensajes temáticos que expositivos. Porque yo no descalifico a aquel que solamente predica expositivo y no temático. Porque los dos son aceptados por la gracia de Dios. Pero aquí tenemos un mensaje expositivo que hemos venido enseñando parte por parte. Versículo 18 primero, para que abra sus ojos. Primero, fue y es un mensaje de divina persuasión. El mensaje dado por el Señor a Pablo fue y es sin duda un poderoso mensaje con un poderoso poder persuasivo. Pastor, ¿qué quiere decir eso, persuasivo? De convencimiento. Prácticamente son palabras sinónimas, persuasión, aunque no necesariamente, porque si somos persuadidos, entonces hay un convencimiento, porque la persuasión me convence. No puedo convencerme sin persuasión. Soy persuadido para convencerme en lo que se me está diciendo, para terminar creyendo lo que se me está diciendo. Ahora, la idea de persuasión bíblica dice conseguir mediante las palabras, sentimientos, pensamientos, sentimientos y razonamientos con argumentos afines para que la persona a la cual se le están presentando estas palabras, sentimientos, pensamientos, razonamientos, para que la persona actúe o haga algo de acuerdo a lo que se le está diciendo y termine apropiándose de las verdades que se le están diciendo y que su vida sea cambiada. Por lo tanto, la persuasión va ligada con las palabras, donde presentamos argumentos, donde presentamos razonamientos mentales, guiados por el Espíritu Santo, para que a la persona que le estamos enseñando el Evangelio pueda ser persuadida de tal manera que se convenza que la Biblia es verdad, que Cristo es verdad, que la salvación es verdad, que el cielo es verdad, que la vida eterna es verdad, que una nueva vida es verdad. Y siendo persuadida, esa persona termine convencida, y siendo convencida, esa persona se rinda a los pies de Cristo. ¿Hemos sido persuadidos ya por el Espíritu? Yo con 18 años, el Espíritu Santo comenzó a hacer su persuasión en mi vida. Hasta que habiendo buscado diferentes avenidas, diferentes caminos, diferentes rutas para tratar de mejorar mi vida y cambiar mi vida con 18 años y dándome cuenta que me iba hundiendo cada día más y cada día más y cada día más, simplemente me hicieron una pregunta muy simple que terminó convenciéndome. ¿Cuál es el problema si has probado tantas cosas en la vida? ¿Cuál es el problema que ahora pruebas con Cristo? ¿Le has dado alguna vez la oportunidad de Cristo para que trabaje en tu vida? No, la verdad que no. Entonces, ¿por qué no lo pruebas?
Persuasión. Persuasión que convence. Es verdad, yo tocaba más de 10 instrumentos musicales. Bailaba, cantaba. Éramos artistas, toda mi familia son músicos. Estaba estudiando en una institución respaldada por la universidad. Construcción, tenía profesión, tenía estudio. Hogar, casa propia con mi familia, papá, mamá, nada me faltaba. Pero había algo por dentro que yo sé que me faltaba y no sabía qué era lo que era. Pero sí sabía una cosa, que me iba hundiendo cada día más, cada día más, cada día más. Mis pecados, mis maldades, mis resentimientos, mis perversiones, mis inmoralidades sexuales, propiamente tal. Todo me iba hundiendo, todo me iba hundiendo. Hasta que tratando de quitarme mi vida, el Señor comenzó a trabajar fuertemente en mí, con 18 años de edad. Y rindiendo mi vida a Cristo en fe y arrepentimiento, mi vida comenzó a tener un cambio grande. Eso es lo que Dios quiere en usted. Eso es lo que Dios quiere para usted. Joven, señorita, principalmente me preocupa los que han nacido en la iglesia cristiana. Porque yo tengo hijos que nacieron en la iglesia cristiana. Y me preocupan. Porque no tienen algo tan impactante entre un antes y un después. Pero nosotros, ya los adultos que hemos venido a Cristo mayores, sí tenemos algo impactante entre un antes y un después. Por eso es que hay que estar constantemente predicándole a nuestros hijos el Evangelio. No se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos, dice la Biblia. Un mensaje de gran persuasión. ¿Quién le mostró a usted su vida futura eterna sufriendo, quemándose? ¿Quién le convenció a usted? ¿Quién le persuadió a usted de venir a los pies de Cristo? ¿Quién o qué le convenció a usted de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién le convenció a usted de que si moría hoy, en este momento, con sus pecados, iría tristemente a la condenación eterna del infierno, muerte segunda? ¿Quién lo convenció? ¿Fue la cara del pastor? Imposible. ¿Fue la intelectualidad de un hombre, de una mujer? Imposible. Porque el único mensaje que llega a su interior, a lo más recóndito de su interior, a lo más profundo de su interior, el único mensaje, el único poder es el mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo. No hay forma de convencer a Robert. No había forma. Y los hijos, papi, vamos a la iglesia, papi, vamos a la iglesia, papi, vamos a la iglesia. Muchacho malcriado, déjame tranquilo, mañana voy y no me molestes más. Y apareció Robert. Aquí llegó el matatán, un hombre fuerte. Usted no quiere saber lo que él hacía antes. Y él en el testimonio cuenta, pastor, entré al templo, entré a la iglesia y comencé a llorar. Nadie me había hecho llorar en mi vida. ¡Nadie! Y yo no sé qué pasaba y no paraba de llorar. De ahí en adelante todavía está con nosotros. ¿Cuántos años? ¿20? ¿25? ¿Qué lo convenció? ¿El pastor? Bajo ningún punto de vista. Y así puedo mencionar a varios de vosotros. De la misma manera en que usted fue convencido con y por el poder de la persuasión divina, de la misma manera cientos, por no decir miles, millones fueron perdonados, regenerados, justificados, convertidos, transformados por medio de la obra maravillosa de un hombre, del apóstol Pablo. Pobres, ricos, esclavos, estadistas, hasta reyes fueron tocados por el poder persuasivo de la gracia de Dios. Gente de todos los estratos sociales, de todos los niveles gubernamentales, gente de todos los colores y de toda clase económica, vinieron a los pies de Cristo. No porque Pablo tuviese un poder impactante, es porque Dios estaba con Pablo. Y el Espíritu Santo hablaba, penetraba en las personas.
una persuasión divina. Alguien dijo por allí que el momento de la conversión, de la regeneración, es como que te da como que un camión choca contigo. Imagínate que un camión choque contigo. A la hermana Sonia le chocó un vehículo y mira cómo quedó la pobre. Imagínense si le hubiera chocado un camión. Y uno queda todo loco. Pero una transformación del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo, más bien dicho. Por causa de esta verdad impresa aquí, para que abra sus ojos, para que abra sus ojos, para que abra sus ojos. No era que el apóstol Pablo tenía el poder para abrir los ojos de la gente. El poder de Dios actuaba en Pablo para que el poder de Dios abriera los ojos del oyente. ¿Entiende? No es el pastor, no es la religión, no es María, no es el Papa, no es una filosofía, no es una iglesia. Es Dios. ¿Quién iba a convencer a Lucila? Una católica recalcitrante, que no había quien le hablara, llegaban a su casa y votaba a todo el mundo. Y un día llegó aquí la pobre viejita, mire, y le he puesto todo tipo de cara a Lucila para que se vaya, y desde el primer día no se ha querido ir. Altagracia, que llegó hace poco. Ella cree... Ella dice, pastor, sus palabras, y yo la dejo que hable porque no entiende todavía, mi hermana. No son mis palabras, es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo que está cautivando su vida, nada más, porque usted y yo somos iguales, somos pecadores. Es el poder de Dios que la va convenciendo, por eso que usted está aquí, por eso, porque Dios está trabajando en su vida. Pero entendamos, por lo tanto, que no era el poder de Pablo lo que abriría los ojos a los oyentes, a los perdidos, a los pecadores, sino el poder persuasivo de la acción directa de Dios. Así que este poder persuasivo de Dios sería el responsable, el instrumento de abrir los ojos al perdido. Pablo simplemente sería el predicador, el divulgador, el entregador, el manifestador de dicho mensaje persuasivo. Por eso dice aquí el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Para qué? Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Ministro quiere decir uperetes, lo más bajo en un barco en aquel tiempo. Un esclavo peor que un esclavo. Vas a ser un uperete, tú vas a hacer lo que yo digo, y cuando yo digo y porque yo digo, no vas a hacer más tu vida. Y Pablo fue completamente un uperete, un hombre completamente subjugado de una manera increíble a la gracia de Dios y al mensaje de Dios y al propósito de Dios y al nuevo mensaje de Dios en su vida. Te voy a poner por ministro y por testigo de todas las cosas que van a suceder contigo, que están sucediendo y las que te faltan por aprender. Si hay algo que los cristianos tenemos que entender, es que nosotros tenemos un mensaje maravilloso que podemos enseñarle a la gente. Como dijo un predicador un día, Hollywood tiene éxito porque las mentiras las presenta de tal manera como si fueran verdad. Y todo el mundo queda impactado, creyendo cómo se cae una muralla, creyendo cómo se hunde un barco. Y todo es ficticio, todo es computación, pero las mentiras las presenta como verdades. Y el pueblo cristiano tiene la verdad, pero no la quiere presentar como verdad. Porque muchas veces, hasta con nuestra vida, parece que es mentira la verdad que profesamos. Y no somos capaces de abrir la boca para que el Espíritu Santo haga una obra. Pregunto, ¿por qué abrir los ojos? Porque están ciegos. El hombre, la mujer, la sociedad, sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, están ciegos. Ciegos.
y muertos en sus delitos y pecados. ¿Ciegos por qué? Por la ceguera espiritual. ¿Ciegos por qué? Por la intransigencia religiosa. ¿Ciegos por qué? Por la oscuridad del pecado. ¿Ciegos por qué? Por la esclavitud del diablo. ¿Ciegos por qué? Por el dinero, por lo mundano, por lo perverso, por lo inmoral. ¿Ciegos por qué? Por el nefasto engaño del veneno del diablo, por medio de creencias, mitos, credos, filosofía y huecas sutilezas de tradiciones humanas. El hombre está ciego por toda esta cantidad de cosas. Y no tienen los ojos abiertos, están los ojos espirituales de su entendimiento cerrados. Por lo tanto, entiéndase bien. Repito, no es el hombre, la religión, una iglesia, filosofía, lo que ha de abrir los ojos de estos hombres ciegos para que comprendan y entiendan y sean salvos, sino el poder persuasivo del Dios que ama y que no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dije todos. Una salvación universal, pero solamente efectiva para el que cree. No creemos en la teología de la salvación universal, que porque Dios quiere que todos sean salvos, al final todo el mundo va a ser salvo. No importa lo que haga, no importa quién sea, todos van a ser salvos. Esa teología es falsa, no es bíblica. Pero cuando hablo yo de una teología de una salvación universal, estoy tratando de decir que la muerte de Cristo es suficiente universalmente para todos los hombres, pero aplicable y eficaz solamente para el que cree. Y lo tengo que aclarar siempre, porque no somos calvinistas. Nosotros, por decirlo así, tenemos una teología arminiana, que no era de Arminio. Arminio simplemente se dejó llevar por lo que enseñaban los padres de la iglesia y el propio apóstol Pablo para reforzar la teología que venía con Cristo, con los apóstoles y con los padres de la iglesia, hasta llegar a Jacobo Arminio y luego hasta llegar hasta nosotros. ¿Está bien, Pastor Yarre? Tengo que corregir por si acaso, para que se entienda bien la teología. Bien. Entonces, primero, el nuevo mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo es un mensaje persuasivo. No rechaces la persuasión de Dios. Si Dios le está hablando en algo, no lo rechace. No resista. Oh, Rey Agripa, dice el capítulo 26, oh, Rey Agripa, yo sé que tú crees estas cosas, yo sé que tú sabes todo esto. ¿Y qué respondió el Rey Agripa? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. No, Agripa creía que Pablo lo estaba persuadiendo. Agripa lo que no entendía que era el Espíritu Santo que lo estaba persuadiendo. Por poco me persuades para ser cristiano. Pero él estaba con su mujer ahí, Berenice. ¡Era su hermana! ¡Era su hermana! Y Pablo, hablando del dominio propio y hablando de la santidad y hablando de todas estas cosas, imagínate cómo estaba el Espíritu Santo trabajando en Agripa. Algunos piensan que cuando el Espíritu Santo comienza a hablar a alguna persona es un llamado irresistible. No, este pasaje, como muchos más, enseñan que es un mensaje resistible. Repito, resistible, que puede resistir el hombre la gracia de Dios. Porque Agripa, siendo tocado por la palabra, siendo tocado por el Espíritu y reconociendo que casi le convence Pablo para ser cristiano, él se echó para atrás y se paró y se fue. Y después, conversando con el gobernador Festo, Agripa dice, si este hombre no hubiera apelado al César, hoy día mismo lo hubiéramos soltado, porque no hay forma de condenarlo o de acusarlo en algo porque no ha hecho nada malo. Imagínense todo el entendimiento que recibió Agripa allí. ¿Cuántos de los presentes que habían en ese edificio, en esa sala, cuántos de los presentes fueron persuadidos, convencidos y convertidos? Solamente lo veremos en el cielo. Un mensaje persuasivo. Segundo,
Por lo acabado de decir, predicamos, declaramos y sentenciamos que el nuevo mensaje de Pablo no solamente era persuasivo, sino que como tal era un mensaje iluminativo, un mensaje divino, de divina iluminación, de iluminación divina. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, persuasión. Segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mire por un momento allí el versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amada iglesia, amados hermanos, amigos, el mensaje nuevo de la vida nueva de Pablo, del nuevo trabajo de Pablo, de la comisión nueva. Este mensaje nuevo implicaba no solamente un mensaje poderosamente persuasivo, divinamente hablando, sino un mensaje poderosamente iluminativo, divinamente hablando. Hermano, el mensaje de la Biblia ilumina, el mensaje de la Biblia alumbra, el mensaje de la Biblia, por lo tanto, con la iluminación abre los ojos. Vamos a explicar esto un poquito más, de acuerdo a cómo yo lo entiendo. Entre comillas, Mateo 6, 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pienso interpretar de esta manera este pequeño versículo, sin pretender hacer evidencia a la palabra de Dios, cuando dice, así que si tu ojo es bueno, está abierto, está trabajando correctamente, lleno de luz, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz, porque la luz entra por los ojos, no por tus orejas, por si acaso, por más grandes que sean. Perdón a los presentes, perdón a los dumbos. Y luego dice, pero si tu ojo es maligno, que no está abierto, que no se abre, que no hay luz, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, dice aquí el pasaje, Hechos 26, para que se conviertan para que abra sus ojos, ¿para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La luz no va a entrar si los ojos no se abren. ¿Qué luz va a entrar? La persuasión abre los ojos. El convencimiento abre los ojos. El otro día entré a mi nieto Carmelo por aquí. Lo entré por aquí y me dio una pena. Y apagué las luces pensando que el perro podía mirar algo. Y yo estaba aquí arriba y cuando yo lo llamo, él viene corriendo hacia mí. Viene corriendo, pero estaban las luces apagadas. Entonces, él estaba por ahí y yo le miraba la sombra. Y cuando le dije, Carmelo, ven acá. Y partió corriendo, vino acá, y chocó su hocico con mi huesito aquí. Estaba oscuro. Me dio pena. La revisé, le abrí el hocico, no había sangre, no había nada. Gracias al Señor. Estaba oscuro. Para que la luz de Dios entre en tu vida, la persuasión tiene que trabajar en tu vida. Y le voy a decir algo. Si la gracia de Dios está llegando a su vida y usted en fe y en arrepentimiento rinde su vida a Cristo, nunca mencione que el pastor tiene algo que ver en esto. No, el pastor predicó un mensaje, mira, que acabó conmigo, tuve que rendirme a Cristo. El pastor no tiene nada que ver en esto. Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Espíritu Santo. Porque después la gente en tu familia van a pensar que tú eres pastorita, gabrielista o yerrista.
Y sí que son hombres. Por eso nunca menciona al pastor con su familia inconversa. No, no diga, el pastor dice así, el pastor, olvídese del pastor. Dios dice así, la Biblia dice así. No le dé la gloria al hombre, porque nos hace mal. Y dele la alabanza a Dios, si es que usted por lo menos viene a entretenerse con los temas que enseñamos. Así que, mis amados, abrir los ojos, aunque es tonto decirlo, pues los ojos se abren ¿para qué? ¿Para qué se abren? Cierra los ojos, cierra los ojos. ¡Ábralo! Automáticamente, al abrir los ojos, ¿qué es lo que entró a sus ojos? ¿Qué es lo que entró a sus ojos? ¿Entró la figura del pastor? No. ¿Entró a sus ojos esto? No. ¿Entró a sus ojos todo esto? No. ¿Qué entró a sus ojos? Primero entró la luz. Y la luz le hace mirar todo lo que la luz refleja y enseña y muestra. ¿Me explico? Para poder mirar, pero en este mirar primero necesitamos que entre la luz. Y la luz es la que nos revela todo lo que ella muestra y enseña por causa de que lo alumbra, lo alusa, como dice el dominicano. Una palabra que en mi país nunca se conjugaría de esa manera. Lo alusa, está alusando, está bien. No creo que esa conjugación sea así, pero bueno, son felices. Son felices. Porque en oscuridad, sin luz, nadie ve. Y porque nada se ve. En oscuridad nadie ve. Y nada se ve. Pobre perrito chocó conmigo con la pierna. Me dio tanta pena. Claro, estaba oscuro completamente. Así que, para dejar entrar la luz, tiene que ser abiertos los ojos espirituales de nuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? De la obra del Espíritu Santo, de la persuasión, del convencimiento. Entonces, habiendo entrado la luz, mirad lo que Dios quiere mostrarnos y quiere que veamos. Dios quiere mostrarnos y enseñarnos cosas que sin la luz de Dios no la vamos a poder mirar, no la vamos a poder entender, no la vamos a poder contemplar. En su más mínima expresión, Dios quiere que la luz entre para que miremos lo que Él quiere que miremos. Ya vamos a avanzar con algunos versículos en esto. Para que miremos la vida y todo lo que hay y todo lo que existe en su justa realidad, en su justa dimensión, en su justa condición. Y entonces, solo entonces, como bien dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 4, 18, anótelo o búsquelo si quiere, dice 2 de Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, terrenales, efímeras, pasajeras, se acaban, pero las que no se ven son eternas. Dios con la luz del Evangelio, con la luz del poder de Dios, quiere que aprendamos a mirar el mundo en su justa dimensión, que miremos de manera correcta lo que es correcto. Se lo voy a explicar ahora de una manera práctica, porque todo este asunto tiene que ser práctico. Así que sin esta luz que entra por nuestros ojos, jamás podríamos mirar las cosas que Dios quiere que miremos. Así que sin esta luz que tiene que entrar por nuestros ojos, jamás podríamos mirar las cosas de la manera que Dios quiere que las miremos. Dios quiere que miremos todo lo que miramos, terrenalmente hablando, quiere que lo miremos en su justa dimensión, en su justa condición, para que también podamos mirar en su justa condición las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas y las que se ven son pasajeras. Pero eso no se va a conseguir sin la luz de Dios, sin el nuevo nacimiento, sin la regeneración. Así que lo que se ve no es real, lo que no se ve es real. Que es lo que los creyentes estamos supuestos a comenzar a mirar, contemplar y desear. Dije, es que es
las cosas que no se ven son las que usted y yo, si somos creyentes, tenemos que aprender a mirar. Hay un mundo paralelo a este, espiritual. Los metafísicos le llaman dimensiones. Y los metafísicos y todo este tipo de filosofía hablan de que en tal parte, en tal paralelo, con tanta número de medidas que ellos tienen, hay una puerta que entra a otra dimensión. Está bien, sea como sea, pero existe una dimensión diferente a esta. Y en esa dimensión vamos a terminar todos los creyentes. No estoy diciendo que es la misma dimensión que hablan los metafísicos, pero quiero que me entienda que los creyentes vamos a esa dimensión espiritual, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde este cuerpo va a ser aquí quedado, agusanado, podrido, y nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de gloria de Jesucristo. Porque con este cuerpo no podemos entrar a la otra dimensión, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Lo corruptible a lo corruptible, a lo perecible, lo incorruptible a lo incorruptible, a lo que no perece, que es lo divino y lo espiritual. Una dimensión terrenal, una dimensión espiritual, para que entienda. Pero, permítame hacerle una pregunta. Porque a mí me pasó, no sé a usted. El día que la gracia de Dios me alcanzó y en fe y en arrepentimiento rendí mi vida a Cristo, a los pocos días le dije a mi hermano Carlos, el que me llevó a Cristo, le dije, ¿sabes, Carlos? Me estoy dando cuenta de una cosa, que todo lo que me gustaba a mí, que todo lo que deseaba yo y todo lo que yo quería, y muchas cosas de las que pensaba son completamente diferentes a la nueva vida en Cristo que me ha dado. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Es decir, habiendo sido mi vida cambiada, transformada, regenerada, justificada, al poco tiempo, a los pocos días, me comencé a dar cuenta que lo que antes hacía, Dios no quiere que lo siga haciendo. Que lo que antes me agradaba, ya a Dios no le agrada que lo haga, porque me comencé a dar cuenta que no era correcto. Le voy a colocar estas ilustraciones para que entienda. Y si no entiende, ríase por lo menos. Lo que creía que servía, la luz me hizo ver que de verdad no sirve. Lo que creía que valía, que tenía valor, la luz me hizo ver que de verdad no tiene ni un valor. Lo que creía que entretenía, la luz me hizo ver que de verdad no entretiene para nada. Lo que creía que satisfacía, la luz me hizo ver que de verdad no satisface para nada. Lo que creía que eran mis amigos, la luz me hizo ver que de verdad no eran nada de mis amigos. Lo que yo creía, la luz me hizo ver que de verdad no tenía que creerlo. Lo que creía que ayudaba, la luz me hizo ver que de verdad no me ayudaba. Lo que creía que salvaba, la luz me hizo ver que de verdad no salvaba. Lo que creía que era eterno, la luz me hizo ver que de verdad no era eterno. ¿Alguien dice amén? ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? La persona, el hombre, la mujer convertida, regenerada, transformada, no muy lejanos a ese momento de convertirse, de ser regenerados por el Espíritu Santo, tiene que darse cuenta que lo que hacía y creía en su vida antigua, nada sirve. Porque Dios quiere que tú vivas en una dimensión distinta. Porque estamos mirando con la luz de Dios distintamente. Diferentemente, porque vivimos en dimensiones distintas. Pastor, pero no vamos al cielo, pero vamos caminando. Y tenemos que ir dejando de lado nuestras cadenas, tenemos que ir dejando de lado todo lo que el mundo metió, todo lo que el diablo enseñó, y toda la porquería, todo el veneno que trajimos al momento de venir a Cristo. Cristo todo lo perdona, pero quedan secuelas, y hay que ir trabajando, hay que ir quitando. Pastor, ¿cuándo se acaba eso? Solamente cuando Cristo venga a buscarte. O cuando te manda a buscar por medio del paso de la muerte, del puente de la muerte. Mientras tanto, es una constante lucha. Y dime si no es una lucha.
Por lo tanto, un mensaje de completa persuasión. Efesios capítulo 1, 18 al 21. Seguimos con este punto número 2. Primero, es un mensaje de persuasión divina. Segundo, es un mensaje de iluminación divina. Efesios capítulo 1. Este pasaje es maravilloso. Porque esta luz que nos llama a salvación, esta luz que irradia nuestro ser para traernos a salvación, es la misma luz que Dios quiere que mantengamos para que nuestras vidas sean cambiadas. Efesios capítulo 1. Mire lo que dice aquí. Versículo 18 al 21, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Primero, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segundo, para que sepáis cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia a los santos. Tercero, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, la clave en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? La luz del Evangelio, la luz de Dios tiene que alumbrar nuestra vida para que podamos contemplar las cosas que tenemos desde el momento de rendir nuestra vida a Cristo en adelante. Sin esa luz no podemos ser salvos. Sin esa luz no podemos vivir entendiendo y comprendiendo y disfrutando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La luz de Dios es la que nos enseña todo esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados? Como dicen algunos, aluzados. ¿Para qué? Para que sepáis qué. Para que sepáis. Es decir, la luz de Dios es para que aprendamos, para que sepamos, para que entendamos, para que comprendamos. La única manera en que los efesios podían llegar a saber y comprender las implicaciones correctas y positivas de estar en Cristo era por medio de que sus entendimientos fueran iluminados, alumbrados, encendidos por el milagro de la iluminación de Dios en ellos. Es decir, la única forma, manera, camino de poder entender la vida cristiana, lo que hay en la vida cristiana y saber diferenciarla entre lo que es verdadero y falso, bueno y malo, santo y profano, lo eterno o lo pasajero, lo que perece, eso podemos entenderlo solamente cuando se nos otorga, se nos concede y recibimos por gracia de Dios la luz que alumbra y revela todas las cosas. ¿O usted cree que es casualidad? Hechos capítulo 26 que dice que Saulo iba rumbo a Damasco y dice que una luz resplandeciente, más brillante que el sol, se apoderó de ellos. Esa es la luz que ilumina. Yo no estoy diciendo que tú estando en tu cuarto se te va a aparecer una luz inmensa y grande. Ten cuidado porque la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Y hay algunos que dicen que se le apareció Dios con una luz radiante. Puede ser el mismo demonio. Tenga cuidado. Déjese llevar por la Biblia y no por experiencias, por la experiencia religiosa. Creo que hay un corito así, una experiencia religiosa, creo que hay un corito. ¿Te gusta, pecador? No se deje llevar por experiencias religiosas, por experiencias emocionales. Déjese llevar por la palabra que va a traer convicción a su vida. Esa luz es para que sepamos, para que entendamos, para que comprendemos. Oh, rey Agripa, cuando iba por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó, cayendo en tierra, lo agolpó. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y luego dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La luz le había hecho entender que estaba equivocado. La luz le había hecho entender que iba por mal camino. La luz le hizo entender que estaba causando dolor y sufrimiento al pueblo de Dios, a los santos de Dios.
Por lo tanto, no creo hacer violencia a la palabra de Dios si aplicamos esta experiencia de Saulo como el comienzo de la consumada iluminación de Dios para él, lo cual le permitió darse cuenta, reconocer que efectivamente el Mesías no estaba muerto, sino que vivo. Y luego esa misma luz le enseñó las implicaciones de la nueva vida, de la vida cristiana. Por lo tanto, habían efectos de esta luz. Primero, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis primero cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La luz nos enseña cuál es la verdadera esperanza. Pregunto, ¿cuál era la esperanza de Pablo para alcanzar el cielo y la vida eterna y la benevolencia de Dios y ser agraciado por Dios? ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Su religión, su propia justicia, sus obras. La luz del Evangelio le iba a enseñar a Pablo que su religión, que sus obras, que su buena conducta, que perseguir a los cristianos, que saber tanto de Biblia, que ser fariseo, que ser judío, que ser recalcitrante. La luz del Evangelio le iba a mostrar a Pablo que nada servía, que esa esperanza es basura, es boloni, no sirve. Es lo mismo que usted creía que su religión católica, el Papa y la Santa María le iba a salvar. Eso nada le sirve. Ni el pastor, ni la iglesia, ni la religión bautista. La luz le ilumina para dirigirle y enseñarle cuál es la verdadera esperanza. La esperanza se llama Cristo. Su obra mediadora, regeneradora, justificadora, salvadora, perdonadora, cometida en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo entendería que la esperanza está en Cristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. La bienaventuranza está en Cristo, en la obra de Cristo, para el hombre, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, el primer efecto es enseñar al hombre, al creyente, cuál es la verdadera esperanza. Ojalá que usted tenga esta esperanza. Ojalá que usted, esperanza significa simplemente que usted está esperando algo que viene, pero que no ha llegado todavía. Y cuando venga, va a dejar de ser esperanza porque ya la tiene. Espero no estar hablando tan rápido. ¿Se entienden? ¿Sí? A veces yo me emociono y quiero decir todo a la vez. Esperanza es la gracia de Dios para salvarnos. La luz nos enseña que la esperanza no está en el hombre, en la religión, en las buenas obras, en el Papa, en María, en el pastor, en el judaísmo, en el fariseísmo. La esperanza está en Cristo. Segundo, esta luz no solamente ilumina la verdadera esperanza para que la entendamos, sino que también dice aquí, Efesios 1, 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Segundo, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Okay? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Creo no hacer violencia a las Escrituras. Si sostengo que hay, que habrá, como consecuencia de haber creído en Cristo el Mesías, para los creyentes en Cristo, riquezas por herencias, hoy en lo terrenal y mañana el cielo eternal. Por lo tanto, podría yo aplicar fácilmente que la luz de Dios al iluminar nuestra vida no solamente nos enseña la correcta esperanza, sino que nos enseña la verdadera riqueza. Oiga, cuando usted se muera no se va a llevar nada. Cuando usted se muera no se va a llevar nada. Nada.
tanto que nos afanamos y tanto que corremos, descuidando lo que vale la pena. Esa luz ilumina no solamente cuál es la esperanza, sino que ilumina cuál es la verdadera riqueza de su herencia. Pablo era un hombre pudiente. Pablo tenía riquezas humanas, su religión, su fariseísmo, su judaísmo, su inteligencia, su sabiduría humana. Un hombre que se cree que hablaba no menos de 8 idiomas. Bueno, yo hablo más que 8. Yo hablo argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, dominicano, mexicano, nicaragüense, hondureño. Yo hablo muchos idiomas, hasta cibaeño. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero hay riquezas que sin esa luz usted no las puede contemplar. Usted no las puede conocer. Usted no las puede disfrutar porque no las conoce. Herencias para el presente y herencias para el futuro. No es casualidad que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, versículos 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es decir, riquezas, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo que usted tiene delante de los ojos de Dios es basura, que se va a quemar, que se va a perecer, que no va a permanecer. Y cuando usted se muera, nada ni nananina se va a llevar cuando usted se muera, cuando yo me muera. Nada. Por eso que tenemos que dejar que la luz inunde todo nuestro ser, alumbre todo nuestro ser, para que contemplemos la verdadera esperanza y la verdadera riqueza en Cristo, de las herencias eternas y también temporales, por decirlo así. Entonces, una obvia pregunta acerca del apóstol Pablo: ¿cuándo vino a comprender y entender Pablo que lo que él consideraba riquezas, todo era temporal, trivial, efímero, pasajero, basura, en relación a lo que es y ofrece Cristo? Cuando la luz de la revelación de Cristo el Mesías llegó a su vida, agolpó su vida, allí los ojos de su entendimiento fueron abruptas y ampliamente abiertos y pudo darse cuenta de las verdaderas riquezas en Cristo. Entonces, los efectos de la luz son mostrarnos la verdadera esperanza, mostrando la verdadera herencia de su riqueza, finalmente mostrándonos, como dice aquí Efesios 1, 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál la supereminente? La palabra supereminente quiere decir, ¿y cuál la muy elevada grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Entonces la luz permite que conozcamos, visualicemos y entendamos cuál es la esperanza, cuál es la riqueza de su herencia y cuál es el verdadero poder de los creyentes. El mismo poder que resucitó a Cristo. El mismo poder que sanó a Bartimeo de su ceguera. El mismo poder que sanó a los 10 leprosos. El mismo poder que transformó, ¿cierto?, el agua en vino. El mismo poder que calmó los mares de la tempestad porque habían vientos contrarios. Ese mismo poder Dios quiere que usted y yo lo contemplemos y lo entendemos, que está disponible para el creyente, para transformar, para cambiar, para sanar, para salvar, para hacer nuevas cosas, para que salve tu familia, para que la iglesia se mueva. Un poder que no tiene fronteras,
que no tiene límites, porque Dios es eterno, no tiene fronteras ni límites. Solo la luz de Dios alumbrando nuestro entendimiento, corazón y mente nos podría ayudar a entender y a mirar de manera real el grande poder de Dios. Pues hermanos, servimos a un Dios de poder y este poder lo muestra en favor de su pueblo. Una ilustración, nada más. No lo haga si usted no está preparado. Mi hijo Dimas tenía 2 años. Dimas viene esta semana, puede que esté con nosotros el miércoles, el domingo. Mi hijo Dimas tiene 2 años, tenía 2 años. Y le empezó a dar asma, empezó a ahogarse. Lo llevamos al médico y le dio, esto yo lo he enseñado muchas veces, pero los nuevos no saben esto. Y el médico le dio una medicina, albuterol. ¿La conoce? ¿Cuántos la conocen? Albuterol. Que le abre la tráquea, los pulmones, porque las flemas van agolpando los pulmones y no dejan respirar y la persona comienza a ahogarse. Y si toma un poquito de albuterol y casi al instante se abren los pulmones y comienza a respirar. ¿Alguien toma de eso? Ok. 2 años. Dicen los médicos y los especialistas que ese albuterol tiene efectos secundarios, inclusive para el corazón. Le dieron esa medicina. Llegó la noche y en la noche se empezó a apretar el muchacho. Los deditos morados y los ojos casi dándosele vuelta. Le di media dosis del albuterol. Con 2 años, 2 años y medio, le di media dosis. Al ratito se pudo recostar y seguir durmiendo. Eran como las 12 de la noche, 11, 12 de la noche. A las 2 de la madrugada, 2, 3 de la madrugada, se sentó en la cama y comenzó a ahogarse. No haga esto, por favor. Yo me paré de la cama, por la gracia de Dios, y me tiré de rodilla al piso. Dije, Señor, tú me diste a este hijo, no para que lo dañe con químicos, no para que lo dañe con medicina. Tú sabes que él tiene alma. O me lo quitas, o le quitas el alma, o te lo llevas, porque no le voy a dar nada. Voy a confiar en tu palabra y en tus promesas. Y me puse a orar, y me puse a orar, y me puse a orar, y me puse a orar. El muchachito ya estaba poniéndose mal. Yo no sé cuánto tiempo estuve orando, hasta que el muchachito se quedó dormido. Hasta el día de hoy, ahí está viviendo el carpetoso, y nunca más tuvo asma. ¿Alguien dice amén? Ahora, yo hubiera querido mejor que hubiera tenido asma, por todo lo que ha pasado después. No, mentira. ¿Entiende lo que es el poder de Dios disponible para su pueblo? Solamente la luz nos puede mostrar la esperanza de Dios, la verdadera esperanza de Dios, la verdadera riqueza de su herencia y el verdadero poder. Repito, no haga lo que hice, no haga lo que dije. No soy responsable. Esos son eventos en la vida del creyente que solamente usted con Dios puede definirlos. El nuevo mensaje del apóstol Pablo es un mensaje de persuasión divina, es un mensaje de iluminación divina. Así que, amada iglesia, Dios nos envió un mensaje poderoso para llamar al hombre al arrepentimiento por medio de su persuasión, para traernos a la luz, y esta luz suficiente para mostrarnos todas las implicaciones de una vida nueva, de una vida cristiana. Finalmente, este fue no solo un mensaje de persuasión divina, no solamente un mensaje de iluminación divina, sino un mensaje
de liberación divina. Búsquelo ahí. Hechos 26. Hechos 26, 18. Primero, para que abra sus ojos. Segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tercero, y de la potestad de Satanás a Dios. En otras palabras, y para que se conviertan del poder de Satanás a Dios. Escúcheme, este poder persuasivo nos da a entender y nos convence que necesitamos de manera urgente a Cristo. Y este mismo poder, este mismo poder, no solamente nos hace entender que necesitamos a Cristo, sino que necesitamos la luz de Dios para poder entender todo lo demás, iluminando nuestras vidas. Esa persuasión, con esa iluminación, nos lleva a una liberación. Dios quiere libertarle. Dios quiere libertarnos. Aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, quiere Dios libertarle de todos sus temores, de todos sus conflictos, de todas sus ataduras. La Biblia nos muestra y nos enseña que el hombre pecador, sin arrepentimiento, se halla sujeto, subyugado, dominado, sometido, esclavizado, preso y por ende condenado, porque está esclavo en sus delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, todo ser humano está atado y vive esclavo. Y no me diga que hasta demonios tienen algunos y muchos. Porque si habemos creyentes que aún vivimos atados, ¿cuántos más aquellos que no han sido perdonados por Cristo? El ser humano que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, está esclavizado y atado por las cuerdas de su propio pecado. Está atado y esclavizado por el temor a la muerte, porque el temor esclaviza, frena, no nos deja avanzar. Está esclavizado, atado por la vanidad, por las cosas triviales y pasajeras de este presente siglo malo, el cual ciega la realidad de las cosas. Y el hombre que vive sin Cristo está esclavizado y atado por la ley de Dios que no puede cumplir, por causa de su miserable condición sujeta a la naturaleza caída y pecaminosa. Pero mis amados, entendamos que aunque el ser humano que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, que no ha rendido aún su vida a Cristo, ese ser humano vive esclavizado. El mensaje de Dios es poderoso en persuasión y es poderoso en iluminación, el cual nos otorga la facilidad de que al iluminarnos podamos en el poder de Dios emanciparnos, liberalizarnos, independizarnos de todos estos poderes esclavizantes, dominantes, avasallantes, y así poder ser libres del diablo, del pecado y de la muerte y de la condenación eterna del infierno, porque el hombre nace condenado. Nace esclavo al pecado, esclavo al diablo, y en la medida que va creciendo nos vamos esclavizando a nuestras emociones negativas, resentimientos, rencores, amarguras, nos vamos esclavizando a todos los temores, temores a cruzar la calle, temores a andar en la noche, temores a que el gato negro se me atravesó por el frente, temores a un terremoto, temores a, a un huracán, lleno de temores, esclavo. El ser humano vive esclavizado a un montón de cosas, esclavizados a una religión, esclavizados a una iglesia. No digamos esclavizados a demonios, porque mire, algún día tengo que predicar una serie que le vamos a poner por la vasta experiencia que Dios nos ha dado para su gloria, es no duermas con los demonios, porque tenemos que hablar de cuántas maneras el hombre es esclavo por los demonios. No solamente que rodean a uno y lo mueven y lo tientan y lo molestan, sino que algunos que no conocen a Cristo entran los demonios. El
poder persuasivo permite ser iluminados para que respondamos en fe y en arrepentimiento a Cristo, podamos ser liberados. Porque, repito, porque sabemos creyentes que necesitamos ser liberados, ¿cuánto más el que no conoce a Cristo? Aquí hay gente que debería estar en la iglesia, supuestamente son cristianos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Son esclavos. Y si son creyentes, peor todavía. El miércoles pudiendo venir a la iglesia, no vienen porque son esclavos. Domingo en la tarde, pudiendo venir a la iglesia, no vienen porque son esclavos. Siendo creyentes. ¿Cuánto más el que no es creyente? Problema de los padres con los hijos. Esclavizados. A animosidades. A no saber resolver los problemas. Problema de los hijos con los padres. Animosidades. A no saber resolver los problemas. Problema de esposo con la esposa con el esposo. Atados. Porque no sabemos resolver los problemas. Y queremos seguir viviendo atados. Repito. Si el pueblo de Dios necesita ser libertado de tanta manera, porque vivimos atados por un montón de cosas, ¿cuánto más el pueblo inconverso? Y lo terrible es que la luz y la palabra nos muestra que estamos atados y no queremos desatarnos. Vivimos en el desierto igual que Israel. La Santa Cena, cuando se da la Santa Cena, somos una iglesia que la damos pocas veces al año. Cada iglesia tiene diferentes metodologías frente a eso. No hay nada específico en la Biblia. Hay iglesias que dan la Santa Cena todos los domingos, hay iglesias que la dan una vez por semana, hay iglesias que la dan una vez al mes, y hay iglesias que la dan 2, 3, 4 veces al año. Muchos son creyentes y no quieren tomar la Santa Cena porque viven atados y se pierden la bendición de una vida liberada. Y viviendo en desobediencia, igual que el pueblo de Israel, habiendo sido liberados de Egipto, liberados del mundo, vivieron en desobediencia, esclavos a su desobediencia, y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Yo no entiendo cómo creyentes quieren vivir igual que Israel en el desierto. Porque estamos esclavizados. Por eso que no alcanzamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque estamos esclavizados. Por eso que no somos lo que Dios quiere que todavía seamos. Porque estamos esclavizados. Es cierto, no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que Dios quiere que seamos, porque queremos seguir esclavizados. Sabiendo que estoy pensando mal, quiero seguir pensando mal. Sabiendo que estoy hablando mal, quiero seguir hablando mal. Sabiendo que estoy actuando mal, quiero seguir actuando mal. ¿Qué es eso sino esclavizados? Porque hay algo por dentro que me impulsa, la vieja naturaleza. Y no somos libres. Dije, no somos. Juan capítulo 8 dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero la estamos conociendo y no queremos ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque este concepto de la verdad, sin violentar las Escrituras, sería sinónimo de la luz de Dios. Pues la luz es la verdad que nos lleva a la verdad, y la verdad es la luz que nos ilumina para llegar a la verdad. Por lo tanto, Dios, se habiendo usado, derramado, entregado lo mejor y lo más valioso de sí mismo, su Hijo, a ello hace y seguirá haciendo uso de su legítimo poder y derecho de tratar de persuadir, convencer, inducir, incitar, positivamente hablando, a los hombres, para que viniendo a la luz,
a la vida del hombre e iluminando nuestro entendimiento, comprendamos nuestra propia condición pecadora y condenatoria y condenada, y en fe en arrepentimiento venir a Cristo al Mesías por causa de esa luz que está alumbrando, para que la luz de la gracia de Dios, del amor y del perdón de Dios nos alcance para ser salvos y llegando al conocimiento de la verdad, para que cada hombre al recibir dicha verdad sepamos recibirla, aceptarla y ser libres, libres en Cristo, libres en Dios. Libres estamos, Dios nos absuelve y lo cantamos. Y algunos de nosotros no deberíamos cantarlo porque no estamos libres. Cada vez que nos enojamos por algo que nos hacen o que nos dicen, estamos atados por ese problema. ¿Lo ha pensado? Cada vez que nos enojamos por algo que nos hacen o por algo que nos dicen, es porque estamos atados por ese problema. El único personaje que yo he estudiado aquí a fondo, que todo lo que hemos estudiado, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se dejó estar atado por nada ni por nadie. Nunca criticó, nunca juzgó, nunca, murmuró, nunca se quejó. Todo lo que le sucedía a él sabía que era en la voluntad perfecta de Dios, sea bueno o humanamente malo. Porque él estaba libre de todas esas ataduras, de todas esas animosidades, de todas esas cosas que nos atan, libres de lo material, libre de todo tipo de emociones, libre de todo tipo de contacto humano, libre de todo. Pablo vivía hecho, lleno de la voluntad de Dios. Y repito, yo estoy en el paquete junto con ustedes. Todo esto resumido es por causa de que Dios ha enviado un mensaje triple de plena persuasión, iluminación y liberación al hombre. Pues es imposible que exista liberación sin que exista y trabaje en nosotros la iluminación. Y si no trabaja en nosotros la iluminación, jamás podrá trabajar libre y poderosamente esta persuasión. Porque, hermano, mire, acá hay algo que entendamos. La iluminación de Dios comienza trabajando en nosotros. Desde antes de ser salvo va iluminando nuestro entendimiento y después de ser salvo sigue iluminándonos para seguir entendiendo las cosas de Dios. Así que una vida nueva merece un propósito nuevo. Y una vida nueva, mereciendo siendo una vida nueva y un propósito nuevo, merece un mensaje nuevo. Hoy día, en esta mañana, es un mensaje dirigido para que entendamos cómo es la obra de la salvación. Es una obra maravillosa, portentosa, especial, única, una operación, una cirugía que se hace en el hombre por medio de la persuasión, por medio de la iluminación, por medio de la liberación. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puesto en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella nos enseña. Te damos gracias porque ella nos permite aprender parte de este vasto panorama bíblico, espiritual, enseñado en las Sagradas Escrituras. Padre, permita que podamos entender como creyente, como pueblo suyos, estas verdades maravillosas para poder contemplarlas, vivirlas, experimentarlas, disfrutarlas hasta cuando Cristo venga. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Usted necesita responder a esa persuasión de la gracia de Dios que le está diciendo, mira, corrígete, mira, arregla, mira, tu vida está mal, va por un mal camino, va rumbo al infierno. Y permita que la luz
ilumine su ser, su interior, para que esa luz le termine haciendo entender y comprender que usted necesita a Cristo, su salvación, su gracia, su misericordia y su perdón. Que usted necesita ser salvo, ser salva. Que usted va rumbo al infierno, que se está quemando en el mismo infierno. Y que la gracia de Dios quiere perdonarle. Quiere transformar su vida. Quiere transformar la dirección que lleva rumbo al infierno y dar vuelta para ir rumbo al cielo. Y que con esta luz pueda conocer las riquezas de su herencia, pueda conocer la verdadera esperanza y pueda conocer lo que es la supereminente grandeza de su poder y usarlo para la gloria de Dios. Venga a los pies de Cristo. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Venga a los pies de Cristo. Converse con el pastor Jerry, converse con el pastor Gabriel. Si necesita que le enseñemos los pasos para que usted venga a entender y ser salvo, ser salva, antes de que sea trágica y eternamente malo el no poder hacerlo, porque se puede morir en cualquier momento y será condenado o condenada. Y Dios no quiere la muerte del que muere. Iglesia, deje que la palabra de Dios le desate. Usted no puede servir a Dios atado, con tanta atadura. Todos tenemos atadura, pero hay algunas que definitivamente no nos permiten servir, no nos permiten hacer la obra de Dios, y estamos atados y estamos justificando muchas cosas que no debemos justificar, porque sabemos que es nuestra mala crianza, sabemos que es nuestra inmadurez, sabemos que son nuestras malas costumbres. Y muchas no nos permiten servir al Señor como Dios quiere que le sirvamos, porque vivimos atados, justificando lo mal hecho, justificando irresponsabilidades, justificando negligencias. Deje que la palabra le liberte. Libértese. Tome prioridades correctas. Tome decisiones correctas. Porque fuimos llamados para servir a Dios. Bendiga, Padre, su palabra en medio nuestro, en cada corazón. Tanto de aquel que no le conoce como aquel que le ha conocido. Para que la luz del Evangelio irradie su vida, su ser, y le ilumine de tal manera que pueda venir a los pies de Cristo. Y habiendo venido a los pies de Cristo, pueda reconocer que necesita liberación en algunas áreas. Bendiga, Señor, este tiempo y su palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor lo bendiga.